Hola amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. La verdad que es un verdadero honor y una alegría contar con la presencia de don José María Poveda de Agustín. Don José María Poveda de Agustín es profesor emérito del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina UAM de Madrid. Neuropsiquiatría por oposición de la Seguridad Social Española, jefe de Servicios de Salud Mental en la Comunidad de Madrid, evaluador académico en Ciencias de la Salud de GRANA, Generation of Resources of Accreditation in Nations of Americas desde 2015, Universidad de Guadalajara UDGS y Universidad Autónoma de Nuevo León UANL. Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Navarra, licenciado en Filosofía y Letras, Universidad de Navarra, título de doctor, programa oficial de doctorado en Psiquiatría, título de especialista en Psiquiatría, diploma especialista en Gerencia Hospitalaria, Escuela Gerencia Hospitalaria de Madrid, becario, programa UNESCO, Ministerio de Educación, Psicosociopedagogía, Madrid, becario, programa de aprendizaje lengua alemana, Instituto Goethe, Alemania. En fin, es como veis, y aquí tengo muchísimo más, es inmenso. Hemos estado hablando aquí entre bastidores y hemos acordado, él me ha pedido que no lea todo, pero es que realmente es cuando lees el currículum de José María Poveda, parece que estás leyendo el currículum de un Leonardo da Vinci de nuestro tiempo, porque es tan rico, variado y diverso que te hace preguntarte por el alma, por la persona que está detrás de todo este saber y qué es lo que ha estado buscando. Quería preguntarte, he leído algo sobre telematría y depresión. ¿Nos puedes hablar un poquitito de esto? Porque personalmente no tengo ni idea y imagino que muchos de los que nos están escuchando que no somos ni científicos ni eruditos tampoco. Bueno, pues tiene que ver ya de entrada con el arte y con la ciencia. La telemetría es la medición a distancia, igual que la televisión, visión a distancia, medición a distancia. Y estuve haciendo entonces unos experimentos de medición a distancia, que claro, el chiste es que eran prácticamente hace 45 años, de cómo está el movimiento de la persona cuando nos deprimimos, cuando está una persona deprimida. Entonces los aparatos de telemetría habían sido usados antes por el profesor José Manuel Rodríguez Delgado en experimentos con orangutanes para decir cuál era el macho alfa, porque el macho alfa es el que más se mueve. Entonces eran básicamente como un reloj en el cual había una bola metida dentro de un cilindro metálico para hacer contactos, con una batería y una emisora monobanda que enviaba cada contacto de la bola a un receptor. Entonces, más se mueve el mono, pues más movimientos hay que se graban allí en un papel. Entonces, en el hospital psiquiátrico, cuando él nos los pasó, pues lo que hacíamos era, con personas deprimidas y con su permiso, se le ponía el reloj y cada movimiento que hacía la persona quedaba registrado. Esto hoy hay aparatos de Apple fantásticos que te dan cuántos movimientos haces en cada minuto, pero entonces eran un avance en los años 70. Entonces, ¿qué ocurría? Que la persona deprimida durante el día hacía muy poco movimiento. Cuando se iba mejorando, luego hacía ya más movimiento durante el día, pero la tasa acumulada de movimiento era como muy plana. Pero lo peor de la persona deprimida es que luego por la noche, en vez de reducir el movimiento casi a cero y dormir a gusto, pues estaba toda la noche de un lado para otro sin poderse dormir, sin cargar las baterías. Entonces, claro, eso quiere decir que cosas de tanto sentimiento como el estar deprimidos, pues están relacionados con no moverse, no tener ganas ni de ir para un lado para otro, ganas de hacer nada. Entonces cosas como el movimiento físico pueden demostrar que uno está enfermo.
Y además cosas como, de repente no hay saliva, estoy deprimido. Pero tú sabes que en muchas medicinas orientales o en escuelas que empiezan a conectar el crecimiento o el desarrollo emocional de las personas, la salivación es el chi, dicen en algunas medicinas tradicionales como la china. Entonces, tener salivación es un indicador de salud. En la depresión, boca seca. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, si tú tiras con arte del cuerpo y además metes unas dimensiones anímicas, espirituales, con el nombre que quieras, pues se pueden las personas cambiar internamente. Entonces fue interesante eso, estudiar el movimiento del cuerpo, algo tan simple como eso, y cómo iba de desacompensado en las personas deprimidas y lo mal que lo pasan, porque no tienen ritmos biológicos adecuados. O sea, el ritmo vigilia-sueño se recuperaba con los tratamientos cuando ya estaban para irse, pero una cosa de repente de esas que se te quedan en la cabeza, que es que además, como ya era seguimiento el que se hacía antiguamente, había incluso colocado micrófono. Y entonces de repente se graba que la mujer ya que estaba sana dice, anda, pero que ahora es en el propio psiquiátrico, allí en Madrid. Dice, bueno, ahora que estoy ya bien, pero me van a mandar de nuevo a Soria donde vivo sola. Entonces, claro, entonces te das tú cuenta que la depresión no es una cosa solo de la química y la química aislada, o solo del no moverse y el no moverse aislado. No, las personas tenemos un cuerpo, pero tenemos además una mente, y eso lo llaman lo psicosomático, que eso fue un avance, bueno, pues del siglo XIX ya, y que nos diferencia entonces de estudiar a alguien como un veterinario, cuerpo puro. No, estudiame también la mente, que es lo que esa persona piensa sobre lo que le pasa, lo que esa persona piensa de sí misma. Claro, la inteligencia emocional referida a lo intrapersonal. Entonces eso tiene que ver con la psicosomática. Claro, lo que de repente nos damos cuenta es que además de eso, lo interpersonal, que es donde está la empatía, por ejemplo, tiene que ver con la enfermedad, porque ¿qué opina mi familia de mi enfermedad? ¿Me entiendes? Pues eso va a hacer que si mi familia se lo toma como un reto, pero me apoyan, pues entonces mi enfermedad es más fácil que sea superada. Y además, si tengo red social, más fácil porque tengo quien me ría más las gracias y me está apeteciendo salir del hospital e ir a la lucha por ahí. Entonces una enfermedad no es solo el cuerpo, no es solo la mente y lo que yo piense sobre eso, aunque es importantísimo lo que uno piense, porque la toma de decisiones pasa por una, sino que es además lo que piensen los que me ríen a mí las gracias de lo que me pasa, va a influir en lo que le pasa a mi cuerpo y a mi enfermedad. Y claro, y encima luego ya hay el alrededor de una persona en el sentido ya socioeconómico, ecológico. O sea, ¿qué época del año es esta? Pues es que según las épocas del año, pues se va aprendiendo, no hay que desaprender mucha medicina china para esto, que allí en la medicina china esto es elemental. Es que, claro, en la época del invierno, el órgano que tiene que pasar la ITV son los riñones. En la primavera pasa la ITV el hígado. En verano, el órgano que puede más cascar es el órgano más caliente, que es el corazón. Claro, si al corazón le das más calor en verano, se puede cascar más de infarto en verano. Y de repente, pues ves que mucha gente se va del corazón en verano. ¿Y en otoño? Pues en otoño los pulmones son los que sufren. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada época del año, pues entonces el entorno influye en las personas. La temperatura de fuera influye en el cuerpo. Influye incluso en las fiestas. En otoño, pues las fiestas de los muertos y los que se han ido, y vamos a los cementerios y se cae la hoja y nos acordamos del verano. Caramba, entonces, claro, si uno no tiene mucho recuerdo del verano, pues como que el otoño pues no es tan diferencial, no da tanta pena. Pero si además tienes que ir al colegio, pues entonces la cosa va de otra manera. Y si la temperatura baja mucho en invierno, pues el miedo. Claro, de ahí sale una cosa muy bonita que es lo que se llama ecología emocional. Entonces hay 4 emociones. La rabia, que es la que toca ahora en primavera, que es cuando salen las flores, rompen los capullos
y la naturaleza que estaba sobrecogida por el invierno. ¿Qué es el miedo? El miedo es el invierno. Cuando ha salido el famoso tema este del virus, invierno, entonces al final del invierno. Entonces el invierno en general lo que hace es nos contrae. Las montañas en invierno no es que estén contraídas, es que están congeladas. En verano, en invierno, cuando yo he estado, pues eso, la primera vez que fui a Himalaya, pues pasar de los 5.000 metros y ahí es que no se oye nada, está todo congelado por el frío, invierno a 5.000 metros ya prácticamente todo el año. Lo que ocurre es que a partir de las 12 del mediodía puedes escuchar el agua líquida moviéndose sobre el hielo, pero no hay pájaros, no hay seres vivientes. Ayer en Himalaya, una de las veces, ya había dejado atrás los últimos monasterios, los de Nanche Basar, que hay en el camino al campamento base del Everest, que es uno de los últimos, y el hospital de mal de montaña que hay ahí a la entrada de esta zona, ¿no? Del Solukhumbu. Bueno, Entonces, sí, perdón. Te quería preguntar porque es que estoy asombrada. ¿Qué es lo que te ha pasado así a nivel interior para que haya todo este currículum unido a un espíritu de aventura? Porque estás hablando del Everest, ahora estás en Camboya. ¿Nos puedes contar un poquitito qué es lo que te estás buscando? ¿Cuál es la búsqueda de José María? bueno, por las noches mi papá me contaba cuentos. Mi padre era psiquiatra y mi padrino de bautismo era psiquiatra, el director del psiquiátrico de Valencia en ese momento, Marco Merenciano, que fue el primer español que escribió un libro sobre las esquizofrenias paranoides. Entonces, pues esos cuentos que me contaba mi papá de pequeño, pues tenían que ver con monasterios tibetanos. Claro, yo la primera vez que hubo un momento además en mi vida definitivo, yo creo que debe ser a los 15 años donde decidí no ser psiquiatra, lo cual ya era alarmante, porque eso quiere decir que antes ya lo había decidido y fue muy importante no decidirlo para luego volverlo a decidir que sí. Entonces, claro, para mí de pequeño era dormirme. Dormía, por cierto, en una de las couch, de los sofás, donde papá hacía relajaciones y tratamientos más o menos psicoterapéuticos, psicoanalíticos a las personas, y allí es donde yo pasaba la noche después del cuento. Y los cuentos estos eran ya pues hablando del Himalaya y de los monjes tibetanos y de los estados místicos y mágicos del Tíbet. Entonces, ha sido uno de mis asuntos infantiles. Por eso cuando gané dinero como médico, el primer dinero que gané, pues me compré una televisión en color. Hay que contarlo. Y al mes y medio estaba hasta el moño de la televisión en color y de los desastres de los Juegos Olímpicos que había hecho España, que la cambié por un billete al Himalaya. Se la vendí a un ginecólogo y entonces te estaba contando un fragmento de la historia de que ese viaje fue pagado con la venta de la televisión en color para irse uno para allá, ¿no? En el 76. Entonces, influye en todo esto pues los modelos que uno tiene en la infancia, influye uno pues qué tipo de situaciones. Yo en estas cosas no le pongo mucho mérito, me he encontrado con que como cuando estás en los sitios en el momento oportuno y procuras abrir los ojos y más que poner pegas a lo que hay, pues procuras absorberlo, la situación ahora mismo que estamos viviendo, que si yo la comparo con otras narraciones infantiles, es lo más parecido a una guerra mundial. Yo nunca he vivido una guerra mundial, pensaba que nunca la viviría, pero esta situación actual me recuerda a las guerras mundiales que me contaban pues las personas de mi familia en sus momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo que hacemos es aprovechar la situación, pues eso, para apoyar a las personas que merecen ser apoyadas porque contribuyen a que esto no sea un infierno. Y procuramos desarrollarnos pues para ser cada vez pues personas pues que aportan pues más, no digo más positividad así a lo ñoño, sino más realismo constructivo.
y donde igual que cuando pones un ladrillo al lado de otro, pues no los pones a golpetazos, sino que procuras que haya un apoyo y que haya cemento fresco en medio y que las cosas se hagan en gallego, como se dice, a modiño, pues estupendo. Y entonces, una de las cosas que ahí me han enseñado es que en la medida en que podamos funcionar a modiño, en vez de haciéndonos críticas y de cualquier manera, y porque en todas partes pues hay razones y en todas partes hay vida y cuanto mejor uno capte lo que hay ahí, pues mejor. Pero vamos, que lo que te estaba contando es que cuando hace frío, hace mucho frío y el frío es el miedo, mientras que la alegría es el verano y el otoño es, es la tristeza. Y eso es la ecología emocional y que las personas tenemos una ecología en nuestro cuerpo que está en nuestros órganos y que está en nuestras emociones. De las emociones no es una cosa rara que me pasa o no me pasa, sino que las emociones, que es uno de los núcleos que a mi vida le han importado mucho, el estudio, el entendimiento de las emociones constructivas y de las destructivas. ¿Me entiendes? Y entiendo que parte de lo que hacemos los psicoterapeutas o los psiquiatras es aportar nuestro grano de arena para que las personas consigo mismo sean lo más constructivas, más que destructivas, que el suicidio mata más que el coronavirus. Fíjate. ¿Entiendes? Mucho más. En los 90 primeros días, meses, días del año. Y sigue matando más a estas alturas en el año que el coronavirus. Y otras cosas más también, pues como son el SIDA. Y como son pues el número de abortos, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchas más. Hay 8 causas de muertes más potentes. Que lo que sí que tiene esto es que en un corto tiempo están pasando muchas y está, como dicen en Valencia, haciéndose carregadeta de bombo. O sea, de repente este tema se ha concentrado en un periodo concreto y de repente se está saliendo en la televisión como las 24 horas del día. Yo es que llevo 6 meses en Oriente y he visto esto cómo se ha ido desarrollando desde noviembre, cuando los amigos chinos venían de China y se ponían en cuarentena sin explicárselo a nadie. Noviembre. Entonces, claro, de repente, noticias que antes formaban parte del telediario, un trocito de algo que pasa en China, y hombre, así te lo cuentan aquí los de Singapur, te lo cuentan las emisoras de Tailandia, las de Camboya y los de Corea si les pillas, que son muy graciosos, o los de China, por supuesto, pero de repente esa noticia empezó a ocupar el telediario. Y es que se estaba montando una película que de repente cada vez ha ocupado más telediario y de repente se ha salido de la televisión y nos ha metido a todos en la película. Sí, lo que pasa, quería preguntarte, José María, porque tú además eres médico, dices, es que en corto tiempo mueren más personas de, pues eso, de SIDA, de suicidios, sí, hambre, por supuesto. Accidentes de tráfico y laborales. Fíjate. Sí. Pero que en corto tiempo han muerto bastantes. Pero el tema es que si la pandemia no está controlada, nosotros no sabemos los que van a morir en un año todavía. Estos son los que han muerto en estos meses. Pero sí, esa proporción, porque a veces las estadísticas... No, es que cuando hay una guerra mundial, sí, nunca se sabe los que van a morir en todo el año. Ya. Depende de muchas cosas y depende de muchos factores. Sí, pero por ejemplo, proporcionalmente, en 2 meses, ¿el número de suicidios, por ejemplo, es mayor que el de muertos de coronavirus? Sí, se sigue manteniendo superior y en algunos casos, oye, el número de enfermedades mentales. Vamos a ver, es que hay una situación sobre la cual deberían de reflexionar. Por un lado, no deberían, que cada cual haga lo que le dé la gana y según lo que haga, pues así le irá. Pero es que hay personas a las que hemos pagado para que nos resuelvan estos problemas, o por lo menos las tasas de la gente son para eso, y da la impresión de que estas personas o no se han enterado o no quieren enterarse. O sea, hay aquí una historia que dicen doña Obdulia Jiménez, a la que la sorprendió la muerte a los 98 años. Coño, doña Obdulia, usted no se había percatado. Entonces aquí, pero ¿cómo me dicen ahora los especialistas en la cosa del virus y del asunto que les ha sorprendido y que esto no tenía precedentes? Oiga,
hay artículos de 2007, hace 13 años, hablando del SARS y de la emergencia y la reemergencia de problemáticas del SARS, del coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? 13 años aquí, ¿quién estaba haciendo el indio? ¿Y quién de los que ahora tenían, perdón, saludos a los indios y yo el primero de ellos? Y he Yo aprendido también mucho soy india, no se me nota, medicina, pero de si la me medicina, miráis bien, un poco india pero estoy, ¿eh? quiero decir que aquí la gente pues ha estado, no digo pues jugando a lo que hayan querido o mirando para otro lado. También debo decir que es que yo no puedo creerme lo que me cuente una persona que en su vida ha hecho una historia clínica, que en su vida ha curado a nadie y que no tiene un título ni de enfermería, ni de medicina, ni de odontología y que ocupa puestos de prestigio. Y no solo en España, sino en cosas tan serias como la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué disparate es este? O Como sea, ¿qué dudas? sí, Sí. perdona, como especialista, por ejemplo, y con lo que has visto en Asia y en concreto en Camboya, ¿cuáles son los protocolos que se han seguido en Camboya? Y luego, ¿tú cuáles consideras como especialista en lo que has visto por ahí? Que serían los protocolos correctos para esta situación, para este momento. Pues decir, me alegro mucho, señorita, de que me haga usted esta pregunta, porque después de 6 meses aquí, en un país con 0 muertos, 0 casos actualmente y solo 122 casos hospitalizados que se han recuperado ya en un país de 15 millones de habitantes, algunas reflexiones se pueden hacer. Pues sí. La primera reflexión de ella es, anda, los de alrededor, los países de alrededor, tampoco les ha ido mal. Quiero decir que en Vietnam prácticamente la mortalidad ha sido casi nula. Morbilidad es el número de casos. Ha habido más casos en Vietnam que aquí y también en Tailandia. Pero las morbilidades no han llegado prácticamente a 100 en estos países. En Singapur, bueno, esos son desde el primer día, allí en el Congreso de Singapur, empezaron a tomar medidas de reducción de sueldos de ellos mismos y el presidente y los otros dijeron, señores, estamos en un reto con 3 cosas que van a ponerse de manifiesto qué valor tienen. La primera es nosotros como políticos. La segunda, nuestro sistema de salud en su respuesta a este problema. Y tercero, la capacidad responsable o no de las gentes de Singapur para dar una respuesta comunera, adecuada y responsable. Y esto ya lo dijeron el primer día allí. Ese país ahora mismo va a salir fortalecido de la situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo de estos países? Pues que hay 4 campos al menos de diferencias serias. Estamos aludiendo a una muy importante que es la diferencia entorno físico, ¿no? El entorno físico. El entorno físico de los países interviene también en países más al norte que lo han llevado con talento, Corea, a su manera China, aunque sigue siendo una incógnita las cifras. O sea, porque... China ahora ha tenido otro repunte, ¿no? Me han dicho. Bueno, sí, pero quiero decir que si ya enterarse por la tele de las cosas, pues tiene en momentos aspectos pues que es de broma, pues claro, cuando ya de entrada gobiernos falsean las cifras, pues la elaboración es más dura. Pero fíjate qué interesante. Es evidente que en los países más al sur ha habido una protección natural. Y incluso si se estudia la península ibérica, pues resulta que en Andalucía y las zonas del sur y Mallorca y Canarias, zonas más cálidas, ha sacudido menos la operación y cuando alguien la ha traído, pues ha sido, pues curiosamente, pues un alemán de Alemania o ha sido alguien que ha venido de fuera y que ha traído. O sea, por un lado, entonces, los países como este, que han tomado medidas precautorias serias, o sea, intervienen aquí dimensiones ecológicas, pero dimensiones también políticas. O sea,
el presidente de este país se lleva genial con el presidente de China. Hasta tal extremo que de repente, no sé, es que el asunto es aquí, que aquí como que nos enteramos todos de todo, porque este país como que es un pueblo. Yo llevo 20 años viniendo aquí, he hecho campañas de ayuda como muchos grupos que han venido aquí a echarle horas. En mi caso, pues en trabajos de 5 años contra el abuso laboral y sexual infantil en zonas de frontera, Camboya, Tailandia, con apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM, con apoyo de la Fundación Antonio Menchaca de la Bodega de Bilbao. Entonces, claro, esto hace que a uno le llegue la información muy directa, incluso antes de que salga en el periódico, porque el hospital donde está el departamento de psiquiatría, donde he trabajado y donde doy las clases, es en el mismo hospital donde se atiende al coronavirus. O sea que las informaciones son muy de primera mano. Entonces aquí unas buenas relaciones con China han hecho que aquí vinieran 300 militares, médicos chinos, personal de enfermería y auxiliares a contar corriendo a los militares de aquí cómo se prevé esto. Que luego llegaron aviones, estos de paisano, de médicos, personal de enfermería y auxiliares en avión con las mascarillas, que no, aquí nunca han faltado mascarillas. Aquí las mascarillas me las regalaban por cajas. Aquí en la puerta de las casas, desde hace meses, 4 o 5, cajas con mascarillas y las sacabas y te las ponías. Y a mí me venían a clase con mascarillas y unos sí y otros no, hasta el 8 de febrero, que terminamos las clases. Entonces, aquí, pues, ¿qué ocurre? Que ha habido una información, llámala privilegiada, con China. Además, entonces, el presidente de aquí se fue a ver al presidente de allí para hacerse una foto en Wuhan. Y aquí hubo una conversación casi de la gente, no, no vayas a Wuhan, que te queremos, pero de la mujer del presidente. Y probablemente del propio rey de Camboya, no, a Wuhan, no, a Tela en Pekín. Pues fue a Pekín, se hizo las fotos, nos queremos mucho. ¿Y qué ocurre? Que este país sigue comerciando el arroz exquisito de Camboya en barcos para China, como se hacía hace 1000 años, y bien pagado por China. Entonces, China ha regalado aquí las mascarillas que han hecho falta, los trajes que han hecho falta y las tés que han hecho falta. Y los aspiradores cuando han hecho falta, que no hacen tanta falta, porque ha habido una desinformación médica muy lamentable, muy lamentable. Pero también la otra diferencia de este país es la comidita. Como la gente es rústica, campera, no comen ni hamburguesas ni productos procesados, cárnicos, sangrientos, sino que le dan duramente al pescado, a las verduras, a las frutas de estación, beben pues agua natural o hervida, mucho té, mucho jengibre, ¿me entiendes? O sea, vida pues natural, no urbana, rústica. Entonces, la gente con vidas rústicas está mostrando una defensa contra el coronavirus, sí, sobre todo si vive en el campo diseminado, en el diseminado, aún mejor que en el pueblo. Pero si además vives en una ciudad, pues puede ser una ciudad mejor o peor. O sea, es mucho más loco vivir en Nueva York con edificios de ahí para arriba que vivir en Los Ángeles con edificios planitos. Hollywood o allí en las colinas. O sea, hay características del entorno y hay características culturales del nosotros de la gente, como lo que comemos nosotros, nuestro comer. Entonces resulta que forma parte del asunto, pues si nos dedicamos a hacer el loco, y yo que soy valenciano, pues me da por irme con la bandera del Valencia y el murciélago puesto a Milán, en el momento Milán coronavirus, y me lo dejan hacer, pues mucha gente encantada de ir a Milán y traerse el coronavirus para Valencia. Y ahí no nos defiende el murciélago. Por cierto, el murciélago está en el escudo de Valencia porque nos ha defendido, y por eso en la Albufera se ha podido cultivar el arroz, porque había murciélagos que se comían los mosquitos y otras transmisores de plagas. Echarle la culpa al murciélago de esto, desde luego el murciélago no es valenciano. Entonces, bien.
Entonces lo que te decía es factores culturales y factores del entorno. En la cultura la alimentación y en la cultura la proximidad. Aquí la gente, pues no voy a simplificar tanto como a decir que son sexualmente sosos en público, pero es que aquí nadie se besa. A mí un día se me ocurrió besar a la jefa del departamento de psiquiatría y estaba su marido al lado y la cara de incomprensión que me pusieron ya me hizo ver que culturalmente aquí no se besa a nadie en público. ¿Me entiendes? O sea que, y aquí ni se da la mano, o sea, los dos dados de la mano por la calle, pero debe ser que se acaban de casar y anteanoche, porque si no es que aquí no se ve. El distanciamiento social entonces ha sido muy fácil de aplicar cuando ha hecho falta, porque en estos países es natural, en los países latinos no. O sea, nos lanzamos enseguida con gran entusiasmo. Y claro, en los países latinos de repente las sociedades sexológicas explicando cómo tener sexo sin coronavirus. Quiero decir que, puestos a leer cosas surrealistas clínicas, las hay abundantes. ¿Entiendes? O sea, lo que sí que ocurre es que hay condiciones en las que se puede hacer muy bien la prevención. Pero la prevención la hacen los profesionales, no los aficionados. Para mí es una humillación que se hayan cerrado las universidades sin aprovechar la sabiduría de las universidades para trasladar información seria sobre esto a la población, información no contaminada e información terapéutica. O sea, me parece que es un insulto a la inteligencia haber cerrado las universidades, el que no haya profesores de las universidades especialistas en salud pública en los puestos de combate. Muchos de ellos, y no voy a dar nombres aunque los tengo, han entrado en depresión. Otros se han muerto de mis compañeros en España. Yo me he encontrado que, como acaban de nombrarme profesor emérito, pues me he venido al sitio más caliente porque no quería pues estar en España en invierno. Y porque además pues acaba de morir mi madre. Entonces en ese momento pues me encuentro en que ha habido suerte. Y cuando me iba a volver a España escuchaba los mensajes electrónicos de las enfermeras y los enfermeros llorando por lo que estaban viendo a finales de febrero, en enero. No, en enero era por aquí, por estos países, pero ayer era en marzo comienzos la que se estaba organizando y la que se estaba tapando. En febrero, ya en febrero. Desde el 10 de febrero se estaban tapando las cosas, ¿no? Entonces, ya te digo, hay factores culturales, factores del entorno, pero luego hay factores profesionales. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que las especialistas aquí han trabajado con especialistas chinos desde el primer momento en serio y ha habido una correcta cooperación, ¿me entiendes? Y hay una cercanía cultural. Ha habido países además que se lo han tomado de chapó, como Taiwán. Taiwán que está expulsado de la Organización Mundial de la Salud. Pero oiga, ¿por qué han expulsado a Taiwán de la Organización Mundial de la Salud? Quiero decir, en esa isla lo han hecho también bien, bueno, pues porque han seguido protocolos formales, ¿no? ¿Entiendes? O sea, por tanto, la alimentación, la temperatura, aspectos culturales han sido importantes. Luego, efectivamente, hay cosas clásicas como lo de lavarse las manos, pero claramente pienso que eso de que los remedios están siendo peores que la enfermedad, ¿sabes? Que el meter a los sanos en su casa es enloquecedor. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos. Ha subido el alcoholismo ha subido en Estados Unidos y en muchos más países, y en nuestro país. El consumo de sustancias, pues probablemente no tanto porque no hay tanta movida para ese asunto. Pero claro, en Estados Unidos la loquera es salvaje. Los vídeos del personal de enfermería de Nueva York contando enfermeras desconcertadas del panorama de los médicos medio mal dormidos, residentes mal supervisados, cometiendo barbaridades en los hospitales. O sea, ¿cómo ha sido posible convertir los hospitales en centros donde hay que no ir para no morirse? O sea, se ha conseguido la locura de que te diga cualquiera, mejor no vaya al hospital porque como vaya al hospital usted puede caer. Claro, esto me lo transmitieron a mí el 15 de marzo de este año desde España. No, perdón, el 13, viernes, de España, de una mujer que había ido al hospital unos días antes
una costurera, que va al hospital a que le evalúen qué tal ha ido su cáncer por el que ha estado tomando quimioterapia. Y va al hospital en su autobús porque es del pueblo del norte de Madrid. Y va en autobús y llega al hospital y allí que está esperando en el hospital. Y en el hospital la felicitan y que ya no hace falta quimioterapia y que lo suyo ha sido un éxito. Y cuando ya ha vuelto empieza a tener la sensación de que a lo mejor ha pillado coronavirus y pilla coronavirus y empieza a dar síntomas. Una persona que acaba de salir de un cáncer. Claro, esto es una cosa tremenda, o sea, el conseguirse el mundo al revés. O sea, es el guión de una película de muy, muy mala pata en la que ha habido protocolos médicos mal aplicados tarde. Permíteme entonces ya que vayamos un momento a los protocolos médicos a nivel grave. Cuando de algo no se sabe, y de esto se sabía ya en 2007, hay artículos de las revistas mundiales de microbiología en inglés hablando de las reinfecciones, infecciones y reinfecciones del SARS en 2007, hace 13 años. Entonces, claro, vamos a ver, ¿cómo sabemos los médicos que una enfermedad o que un agente patógeno hace algo? Pues lo hacían los egipcios hace 3.500 años, se llama anatomía patológica. Pones ahí al muerto y hay que empezar a cortar según unas técnicas muy especializadas, ir viendo los órganos cómo están, ver cuáles son los que están en peores condiciones, llevártelos al microscopio que se descubrió por después y ahora tenemos hasta microscopios electrónicos para tal. No se han hecho prácticamente necropsias, no se han hecho prácticamente autopsias porque se ha conseguido convencer con la OMS por medio, sin la OMS por medio, de que el muerto te podía echar un escupitajo o tú al tocarle el pulmón le ibas a hacer patapumba o como si pues por el semen te contaminaba. No, ahí ha habido una salvajada que yo creo que habrá que estudiarla de cómo nos han hecho necropsias, ¿sabes? Porque la necropsia es cómo se sabe dónde está el agente patógeno, dónde ha roto más, dónde ha roto menos. Otra cosa, hay una cosa que son las inyecciones para hacer biopsias. Si por lo que sea no tienes tiempo o es una cosa tan ponzoñosa la que hay allí, pues se pone una inyección gordita, por simplificar, se clava en ese cuerpo muerto, se absorbe el tejido y me lo llevo al microscopio para verlo. Pero es que los de la Organización Mundial de la Salud no han cavilado las biopsias. O sea, que había que quemar a la gente corriendo como en las pestes de la Edad Media y mandarlos allí cremaos, socarraos, a que vinieran los hijos a recogerlos como en China. Entonces, quiero decir que este asunto ha tenido fallos muy serios producidos pues por gente o que no estaba preparada no para la vida moderna, sino para el bien hacer médico. Y acaso pues por no ser médicos, ¿me entiendes? Ni ser especialistas. Esto es grave, lo de las necropsias y lo de las biopsias, porque además estos son personas, los especialistas, acostumbrados a hacerlo. Son personas que tienen trajes que no han tenido los que muchos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras afectados, que lo han hecho a cara descubierta. La gente que se dedica a hacer autopsias tiene máscaras, tiene equipos para hacerlo. Y si además nos vamos en que no, es que había que hacerlo en salas con absorción y baja presión para que los virus enseguida se fueran succionadamente. No, pero vamos a ver, o sea, los médicos y médicas, las enfermeras y los enfermeros que se han muerto en los hospitales había sistemas de succión y no contagia más un sano que un muerto. O sea, ahí hay una cosa un poco... Y luego, somos los más modernos aquí en Estados Unidos. No hablo solo de España, es que en Estados Unidos tampoco se ha hecho. Perdona, pero es que estamos en el siglo XXI. Aquí en el siglo XXI hay una cosa que se llama realidad virtual. Y entonces, además de la realidad virtual, hay una cosa que es guantes
globes ápticos de realidad virtual con los cuales una persona con las gafas es capaz de operar a distancia, con guantes ápticos sin operarse. Los guantes ápticos se pueden usar hasta para dar masaje a una persona a distancia, que es una de las cosas pues pintorescas. Entonces, ¿es posible que la gente esté usando guantes ápticos para operar a distancia a vivos que no se mueren? Y no para hacer necropsias a distancia con guantes ápticos. Me llama la atención, ¿sabes? Entonces quiero decir que ha habido protocolos no bien hechos, ¿eh? Y esto me parece pues muy penoso, porque quisiera terminar entonces con una parte del protocolo, es que la gente que se muere encima en unas circunstancias dolorosísimas de aislamiento, ¿eh? Y además de ese aislamiento donde los médicos se han quejado de que estaban perdiendo capacidad de empatía. O sea, estamos hablando precisamente en esta reunión de lo que es la empatía, tratar de ponerse en los ojos del otro para sentir lo que siente, tratar de ver el mundo a través de los ojos del otro. Las gentes en las residencias de adultos mayores, aislados al máximo de la buena relación. Ha habido algunos momentos en alguna fiesta en residencias mayores, donde de repente hubo algún amigo que montó una chocolatada en residencias mayores donde habían muerto personas por encima de 25, y la chocolatada a convertirse en un evento social que cambiaba el clima emocional de la situación de la gente mayor. Chocolate negro a discreción para todos. Entonces quiero decir, y eso pues generó, porque es que lo que te explicamos en las universidades es que las depresiones reducen la capacidad del sistema inmunitario. La ansiedad reduce la capacidad del sistema inmunitario. Hacer que la gente se sienta culpable en su casa y atontada y sin saber cuándo puede salir, reduce la capacidad del sistema inmunitario. Estar como bobos pensando que fuera te van a detener si sales porque te están cuidando deteniéndote si sales. O sea, una de las cosas por las que se han hecho mal las cosas es, se está haciendo peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo es posible que esté habiendo más denuncias policiales que casos de infecciosos en España? O sea, el número de denuncias, pero esto ya en los periódicos se puede leer cualquiera. ¿Entiendes? No, esto está habiendo unos asuntos, y luego encima en este río revuelto están produciéndose unos abusos de las gentes naturalmente abusadoras que son salvajes. ¿Entiendes? Es innecesario poner nombres y apellidos, cada grupo sabe cómo le va en su barrio o en su país o en su sitio. O sea, en las circunstancias de estrés es cuando sale más nuestra persona interior, como es cada uno. Y entonces te quiero decir, pues ha habido países como Singapur, cuyas normas y reglas y conexiones sociales han puesto de manifiesto. Singapur es que me llama la atención porque tiene un altísimo porcentaje de adultos mayores. O sea, aplicando las reglas de adultos mayores muertos, Singapur debería haber tenido una muy superior mortalidad. Los de Singapur, sin embargo, son un país que tienen una cohesión social multirracial. O sea, tienen una multirracialidad. Es que en Singapur hay chinos, malayos, o sea, venía gente de China, de Wuhan, allí, antes que en ningún otro sitio. Malayos, chinos, hindúes, indonesios, blanquitos de Australia, blanquitos ingleses, japoneses de bancos. Singapur ahora mismo es uno de los países más avanzados porque es uno de los países que utilizan la realidad virtual para entrenar a los ancianos con Alzheimer. Para que la gente viaje, este enclaustramiento, era el momento para que la gente hubiera sabido más usar las gafas de realidad virtual y pasársela viajando desde su casa. Quería hacerte una pregunta. O sea, lo del virus este, yo veo que para ti, yo también lo pienso,
que es una guerra escondida. O sea, que nos están ocultando, que es una guerra que lleva ya un tiempo y que nos están ocultando, ¿no? Pero bueno, estos son como teorías porque no podemos demostrar nada, porque básicamente... No, no, quien puede demostrarlo pues son en todo caso las autoridades en los países haciendo investigaciones como corresponda en cada sitio. O sea, lo que sí que da la impresión es que en algunos casos las cosas no se están haciendo profesionalmente y Pero que lo es que humillante. quería preguntarte, José María, que es que no quiero que te me escapes. Bueno, que te me escapes, que se me vaya la pregunta. Es porque tú hablas de la realidad virtual, ¿no? ¿Tú crees que puede haber algún tipo de relación entre este virus y nuestra progresión hacia una sociedad más técnica, científica, y a implantar como unos modos de vida, utilizando más todos estos métodos e instrumentos virtuales que en sí pues puede ser algo, o sea, como tú nos hablábamos, como cuando hablábamos detrás del telón, ¿no? Que las gafas virtuales y todo lo que es realidad virtual, en realidad nos puede favorecer muchísimo. ¿Puedes hablarnos de todo lo positivo que nos puede aportar estas nuevas Sí, sí, por tecnologías supuesto. y cómo utilizarlas desde ahora? Porque ahora que estamos en esta situación COVID, pues puede ser un campo de experimentación muy bueno para todos. Y también, esto es una pregunta, y la otra es, ¿qué protocolo recomiendas tú como médico que hayas visto, por lo que has visto en otros países, para el ciudadano? Porque el ciudadano está muy confuso, máscara sí, la máscara no, con la máscara previenes contagiar a otros y tal, otros dicen, no, es que las máscaras con tu propio aliento estás respirando bacterias. Bueno, ¿nos puedes quitar también algunos de estos fantasmas de ignorancia? Hablarnos de los dos temas, terminar un poco la parte que estábamos hablando de momento COVID, con alguna recomendación práctica para el ciudadano, y luego la parte de las nuevas tecnologías para si es también eso, aplicables que podamos aplicar en estos momentos que nos puedan ayudar a mejorar. Y la tercera parte de la pregunta sería si vamos hacia una sociedad tecnológica y científica y deseo que con alma y valores. Donde una cosa que enseñamos a todo el mundo es que pregunten a su médico de cabecera. O sea, la persona capaz de dar el mejor consejo a cada uno de nosotros es el propio médico de cabecera. Llámale por teléfono y lo que él diga, lo que Aquí ella llamar diga. por teléfono. Mira, aquí el proceso, por ejemplo, en Andalucía, es llamas. Al principio, ¿no? Llamabas. Primero que no podías llamar al médico ni ir a un centro de salud, tenías que llamar al número de teléfono para el tema COVID. Llamabas y entonces ahí te decían lo siguiente, no vaya al centro de salud, Que va tome a ser peor. fiebre y quédese en casa. Claro. Está. Sí. Entonces, La máscara se generalmente... acaba de poner ahora obligatoria, pero Sí. entre comillas. Bueno, claro, lo que estamos viendo es que incluso pues hay opiniones que algunas son directamente, pues hay quien dice, pues de anarquistas, que no habíamos visto nunca que el presidente de Estados Unidos pudiera actuar de maneras anarquistas contra sus propios expertos, no poniéndose mascarillas, el mayordomo se le infecta, quiero decir, o sea, son situaciones... Entonces yo en este sentido... pues desde luego siempre debe haber, pues en todo caso, pues tratar de ver si la enfermera pues del médico de cabecera o el enfermero pues se nos pone al tal y cuál es el criterio que está dando. Se puede preguntar en los centros de salud. Yo creo que todavía uno puede llamar para preguntar qué criterio tiene don Ángel en este asunto ahora. Porque indudablemente, bueno, pues caben diversas opiniones.
Aquí se ha estado usando con carácter general desde hace ya muchos años. O sea, yo recuerdo muchas veces la gente iba por la calle en estos países desde hace años con las mascarillas, y eso está a voluntad, pues que cada uno pues elige, pues mire usted, que usted usa la mascarilla, usted usa el preservativo. Hombre, pues en general, si esas cosas están ahí, pues en general son cosas que si uno está expuesto, pues parece razonable. Aquí se están dejando de usar. O sea, ahora aquí la mayor parte de la población, los niños jugando, la gente no sale ya en este país. Pues estaba haciendo kilómetros y kilómetros por el país esta semana pasada, y en ningún sitio detienen a nadie por no llevar máscaras, en ningún sitio se llevan máscaras, ni en ningún sitio te piden explicaciones de a dónde vas. O sea, a mí desde luego me parece una barbaridad tomar medidas contra los sanos sin hacer sugerencias claras a los enfermos o a los que estén. Hay situaciones terribles de gente buena, mujeres, preocupadas de estárselo transmitiendo a su madre, a su padre, a su pareja, hombres mosqueados. Eso ya estás poniendo en la psiquiatría. No, el tema está muy locamente desenfocado. El asunto principal no es me la pongo, me la quito, como el otro que decía, proponle, te lo pones o no te lo pones, proponle que se lo ponga. Bueno, pero esto de qué va, no, haga usted, cada uno puede hacer lo que quiera, pero hay unos criterios en general que hemos visto que ponérselo en caso de dudas pues puede ser interesante, pero con toda la libertad ahora mismo, que ya son decisiones ya prácticamente personales, y donde lo lamentable es que no haya unos criterios claros y que demuestren su ignorancia a las personas que dan criterios confusos. Yo hasta hace 15 días, cuando salía a la calle, que aquí se ha podido siempre salir a la calle y de compras, me ponía la mascarilla. Desde hace 15 días, pues no nos ponemos aquí la mascarilla, ¿no? ¿Cuál es la cosa más interesante que va a haber? Desarrollo endógeno. O sea, desarrollo endógeno. O sea, frente a una globalización, parece que esto ha sido un patatús de la globalización. Se ha habido tal globalización que en 14 horas puedes trasladar una infección de Londres a Pekín y de Pekín a Londres en 14 horas. Bueno, si fuera una guerra, yo haría lo siguiente. Es una guerra bacteriológica. ¿Qué es coges eso varios de individuos infectados y los mandas de un sitio para otro. Claro, quiero decir... Te entonces, coges, como tienes 50 personas y las vas enviando infectadas aquí y allí. Los dejas allí como el que planta una plantita. De momento... Claro, de momento los de los pueblos, oye, que no nos venga nadie. ¿Qué han hecho los de Nepal y Katmandú? Que no vengan ni por dinero a subirnos el Everest. No queremos a nadie, ni aunque nos lo paguen a 1000. Entonces, desarrollo endógeno quiere decir que uno va a aprender más a resolverse en su barrio y a resolverle con la gente de su pueblo y con las gentes cercanas. Con lo cual, las gasolinas, sobre todo las gasolinas de uso de avión, también aquí, y las gasolinas de uso para los coches, aquí el precio del petróleo de los coches, pues a mitad de precio la gasolina. Ahí creo que no ha bajado incluso tanto. Pero lo que te quiero decir, desarrollo endógeno se opone de alguna manera a la globalización. Ahora es como viene una de localización. ¿Cómo es que hemos trasladado las fábricas de elementos farmacéuticos a China para comprarles sacos de 80 kilos de acetil salicílico aspirina? 80 tituláramos y los repartiéramos a la gente. No, de potencias extranjeras, y esto quiere decir desarrollo endógeno, que cada uno esté más orgulloso de los espárragos que hay en su zona, o que esté más orgulloso de los huevos o que esté más orgulloso de lo que siempre se ha comido en su zona, y que reniegue más pues de las conservas prefabricados y la hamburguesería con chatarras, basuras, todo lo posible. O sea que es de localización, globalización. Mayor respeto por las personas cercanas, no reforzarles las paranoias a la gente. Ahora mismo la gente quitando al que se salta la norma en vez de apoyo.
es muy importante conseguir de nuevo pues el respeto que yo he visto que tiene, por ejemplo, la sociedad de Singapur, ¿me entiendes? Una sociedad multirracial, donde incluso cada cual tiene sus propias costumbres, sus propias vestiduras y se respetan, ¿sabes? Eso para mí es... Sí, la verdad es que Asia, Ya te dirás, por lo menos en España, Asia estamos muy poco informados de lo avanzada que está y de la riqueza cultural por y de supuesto, cómo sabe convivir. Tenemos que aprender mucho de Asia. Se nos va un poquito el tiempo, querido sí, Antonio. sí, José María, perdón. ¿Podías comentarme un poquitito la otra parte de la pregunta acerca de la realidad sí, virtual, de cómo la podemos sí. aplicar Pues, en estos momentos, de en qué nos puede enriquecer, qué nos puede potenciar, qué de bien nos hace, y también si hay una tendencia en todo esto que estamos viviendo para ir hacia una sociedad científica y tecnológica. ajá, sí. Aunque en O sea, España una tampoco cosa es son que los vivamos, científicos que sí, deberían una escuchar, cosa, ¿eh? Porque lo han dejado, por supuesto, es increíble el desastre que tenemos en España, es que la ciencia no se escucha, cuando en otros países que están realmente avanzando hacen sus inversiones en investigación, como en Emiratos Árabes, ¿no? Que están ahora en Arabia ajá, Saudí. Tenemos un científico español trabajando, creando el ordenador cuántico. Científicos españoles que están viviendo o son pagados por gobiernos de otros países que sí están invirtiendo en tecnología porque es el futuro, ¿no? Y sin embargo nosotros en nuestro país, en una situación y crítica, en no escuchamos a investigación los y científicos, no permita, escuchamos a los expertos. sí, Sí. permíteme Entonces, una observación para, Ana, permíteme una observación para mejorar el sabor de boca. sí, En países árabes, en árabe, he leído estas investigaciones hechas en países árabes, sí. sobre el valor cardiovascular del chocolate y protector del sistema inmunitario. Y con esto no digo solamente viva México, país distinguido, sino también pues viva Ecuador y viva Venezuela y viva Colombia y viva todos los países, incluido Indonesia, Malasia y otros países africanos que producen chocolate, que no producen ni Europa, ni América, ni Asia, y que es un poderoso inmunoprotector que modula la respuesta inmune. El chocolate negro sin azúcar y caliente a ser posible. Oh, Entonces, fuera de esta anécdota que ya te digo, que ha habido momentos, residencia de adultos mayores grandiosos y numerosas investigadores científicas al respecto. Por tanto, chocolate negro a por ello, está importante. buenísimo, ¿eh? Pero lo que te Además, quería comentar, sí, sí, perdón. no, no, que no íbamos a dar los nombres comerciales en España ni quién tal. Ah, pero que sí, perdona, ibas a decir algo, Ana. Sí, nada, que solemos hacer en casa, en el café, chocolate de Sí, este en polvo amargo, echamos una ese, cucharadita y le echas un ese, poquitito de miel y es como estupendo. buenísimo. Y Sí. como si le quieres añadir canela y clavo. Depende Ah, de la dosis porque cada cual tiene su gusto. Pero me lo voy sí, a yo poner. ahí esas cosas, sí, sí, he leído alguna receta absolutamente delirante en la que hacían una cosa que se llama chocolate masala. Eso ya es una bomba pilonga, que es, no hace falta que sea leche de leche o descremada o no descremada, sino incluso algunos usan leches vegetales. Pero la idea es que se hace un té masala, que es un té en el cual, además del té que te guste, negro, rojo, verde, el tal, le pegas allí clavo, coriandro machacado, pimienta negra machacada, y a eso le añades encima la canela y anís estrellado. Y sobre semejante zambombazo con un poco de leche, le cascas chocolate rallado y se come bien calentito, se bebe bien calentito, y eso es una traca. Pero a ser posible, asesórate con alguien que sepa hacer bien el té masala, o búscalo en Google, té masala. Té masala.
para dar un poco de animación a la cosa. Eso tiene efectos muy poderosos sobre el organismo. Entonces, una de las cuestiones con las nuevas tecnologías es que, bueno, pues cómo usarlas con una orientación terapéutica para no pasar del uso al abuso. Entonces, ya te digo, lugares donde he visto usarlas con buen criterio, pues otra vez volvemos a Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Tailandia, también en Tailandia, ya hace años se está trabajando Alzheimer con gafas de realidad virtual. Entonces, las gafas de realidad virtual lo que tienen es que al ponértelas, me la pongo un poco para que el recuerdo sea así más, tienen una capacidad para meterte dentro. O sea, mientras que tacto, gusto, olfato, que comentábamos antes, tienen que ver mucho con el mundo cercano, el hogar, bueno, pues eso, lo inmediato, la intimidad. Las gafas de realidad virtual de repente suprimen el espacio público y te lo traes para contigo y además controlas ese espacio que ya es tuyo con los mandos. Mira, estos son mandos de los que se usan en realidad virtual, que son poderosísimos, o sea, requieren pues a veces un poco de entrenamiento. Con esto tú ya haces que vas para un lado, vas para otro, vuelas para arriba, vuelas para abajo, haces una serie de acciones. Pero lo que te quería decir es, primer punto, ¿esto es pura subjetividad o se puede objetivar? Y si se puede objetivar el manejo del estrés o de la ansiedad o la depresión, ¿cómo? Pues mira, quisiera enseñarte que es uno de los procedimientos que usan los cardiólogos y algunos deportistas, que son las cintas Polaris. Estas son unas cintas que se pueden colocar directamente sobre el esternón, facilitando el contacto, y que son capaces de darnos datos sobre el corazón mientras usamos las gafas de realidad virtual o mientras estamos corriendo. Entonces, no es simplemente que puedas obtener, a veces incluso también con algunos relojes ya a precios razonables, datos cardiovasculares relevantes, sino que las cintas Polaris permiten una variable que se llama la Heart Variability Rate. Es muy interesante, es la variabilidad del corazón que presenta el corazón, con lo cual se indica cuánto de flexible, de adaptable está un corazón. Por tanto, en jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, es mucho más alta la variability rate porque el corazón está más jugoso y es menos pumba, 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 menos arteriosclerótico. Entonces, esto te indica en apenas 2 minutos, le cuenta a tu smartphone el grado de variabilidad de frescura que tiene tu corazón. Y encima el sistema de Polaris te establece cuánto estás de estresado de 0 a 300. Pero si esto entonces es de coña, se puede pedir por Google. Entonces tú te pones esta aquí, en 2 minutos te dice cuánto estás, de acuerdo con las características de estrés de esto, de 0 a 300, y a partir de aquí ya sabes qué puedes hacer. Y se pueden hacer muchas cosas, desde un masaje de pies con aceites esenciales, que puede dárselo uno a tal, o pedir que se lo hagan, o uno mismo, pum, 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 una misma, pum, pum, pum. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno puede hacerse un pre-post. Antes de un masaje, después de un masaje. Antes de una carrera, después de una carrera. Antes de meditar en tal cosa del cuerpo o en tal imagen tan maravillosa que me pone, pues puedes saber el efecto que tiene ese pensamiento en tu cuerpo, en tu corazón, sobre la Heart Variability Rate o sobre los estresores recogidos en 2 minutos de 200. Si estás en 150, oye, pues qué bien, estamos ya con los pies en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora en la universidad? Te calas las gafas y ahora vamos a hacer un programa de relajación, de meditación o de jugar a matar zombies. Y vemos el efecto que tiene sobre la Heart Variability Rate y sobre el estrés.
¿Qué cosas he observado yo como psiquiatra con adolescentes psicóticos usando las gafas? Oye, que las psicosis se vienen para abajo, que en el momento en que uno experimenta control, o sea, con las gafas, con los mandos, tú te das controlando. O sea, para mucha gente joven, las gafas de realidad virtual empoderan, no son un vicio, empoderan. Luego, las gafas de realidad virtual, en México estás yendo por delante de España. Universidades como la de Guadalajara o la Autónoma están usando las gafas de realidad virtual para explicar el cuerpo humano. Ya lo estamos haciendo en la Autónoma. Para que los niños sepan no fumar, tú enseñas a la gente cómo son los pulmones de un fumador con gafas de realidad virtual y con las mandos les dices, mira, hazle que le baje la contaminación pulmonar como cuando se vaya curando. Y de repente vas viendo cómo ese pulmón negro se va recuperando. Y al mismo niño le estás enseñando, mira lo que es una crisis asmática. Mira cómo se ponen los pulmones, cómo se echan de estrechos. Ahora bájale la crisis asmática. Ahora vas a aprender a que las crisis asmáticas no se curan. No, al contrario. Vamos a ver si eres capaz de la próxima vez que lo sientas a expulsar el poco aire que te queda. Porque eso va a hacer sitio para que te vuelvas a llenar. Y te vamos a enseñar qué medicación puedes tomar y cómo hacer para que eso no se repita. Y con realidad virtual lo vas a estudiar. O sea, la realidad virtual permite disminuir síntomas, permite entrenar, por ejemplo, a personas con el diagnóstico de esquizofrenia buscando empleo. Ahora la gente, aunque no estén esquizofrénicos, buscando empleo, se van a tener que buscar la vida. Pues con las gafas de realidad virtual puedes simular situaciones en las cuales las personas se encuentran buscando empleo y entonces para personas con esquizofrenia se ha visto que piden empleo mejor, que aprenden aquí a jugar con la paranoia y con los descentres y con los mosqueos. O sea, se simulan aquí dentro situaciones que luego van a venir por estrés. O sea, lo que es interesante es que el estrés que se está induciendo en el país por unos o por otros, sabiéndolo sin saber, no solo disminuye la salud mental, sino que psicotiza porque te quita poderío. Si es que, ¿qué hago? Si da igual que me las ponga, que no me las ponga, que me las proponga. Y además, ¿quién te dice que el chino que me hizo esta cosa no estaba ya con el tema de séptimo día pulmonar? Quiero decir que las posibilidades de enloquecimiento hay que tratar de no jugar con ellas, sino al contrario, empoderar. Hacer que la gente se sienta bien, que la gente se sienta sana. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que maquinitas como el Polaris, contar el número de respiraciones por minuto, por ejemplo. Esto en yoga sabes que hay una práctica que es todo lo que se llama el pranayama. Prana es el aire, la respiración asociada a la vida. Entonces, los deportistas de élite llegan a hacer ellos y ellas como 3 respiraciones por minuto. 4 respiraciones por minuto. O sea, quiere decir que pueden hacer una carrera de 100 metros sin respirar. Las personas nerviosas necesitan respirar 18 veces por minuto, 16. Si tú enseñas meditando a la gente a que respire menos veces por minuto, ¿a base de qué? A base de dejarse ir. Expirar más largamente que inspirar. Proporciones de 4 en inspiración, 6 de expiración, 3, 6, 4, 8. Eso hace que la sensación de abandono, confío en que mi cuerpo se va a volver, pero me dejo ir en la expiración. Porque además, como que la expiración empodera porque es el momento del golpe, del aquí estoy yo. Cuando Nadal pega un raquetazo, en ese momento está expirando. Para expirar uno tiene que estar sin miedo. Pero si uno está con miedo, inspira para adentro. Por eso cuando tú pierdes más el partido es cuando no respiras bien.
No sé si me explico. Te falta el aire y entonces haces un intento de salir de la respiración mala cabreándote con el árbitro o rompiendo, porque es una de las maneras de sacar la rabia. O sea, hay una situación muy curiosa cuando ya estamos fracasando que se llama frustración-agresión, donde ya, como no lo estás haciendo bien, porque no sabes que lo que tienes que hacer es pues lo mismo que hace Nadal. Dame otra toalla que quiero 60 segundos para quitarme el sudor y recuperar mi respiración nasal, no la bucal que le pone a la gente de los nervios. Entonces el otro sabe que cuando esté al borde del tal, hace el gesto de toalla y ya con eso tiene 1 minuto y medio o 2 para respirarla y a nadie ha enfadado. Pero si uno anda muy caliente, no oxigena. Sin oxígeno uno se mosquea mucho y toma malas decisiones. Entonces es un momento muy bueno para eso, al que le gustara el yoga, el pilates, el masaje de pies, el usarla, ¿me entiendes? Hacer esas prácticas. En general, si se hacen con alguien, pues suele ser el doble de cálido, el doble de divertido, pero irnos a la respiración nasal sobre la respiración bucal. Claro, luego además estábamos hablando de arte, ¿no? Porque el arte es importante. El arte, hay unos paseos virtuales por los museos del mundo, fantásticos. Entonces, con localizar en internet, paseos por museos virtuales. Uno puede irse por museos en su vida, me voy a París, me voy a Berlín, me voy a Ámsterdam, me voy a Nueva York. ¿Entiendes? O sea, además, las gafas virtuales son uno de los muchos complementos que están por ahí, pero es uno de los que son liberadores. Porque una cosa es que no, mire usted, a mí que no, a los perros que le quieren poner el chip y así pues me lo encuentran en el pueblo aquel y me llaman y tengo que ir allí, pagar $50 por el perro y me lo devuelven, pero las personas que no me las contraten con ¿me entiendes? Me las tengan controladas con un chip, no, eso no me parece serio. Y mezclar el chip de control con el chip de la vacuna me parece una cosa impresentable, un abuso. O sea, es bueno saber también que hay ciertas compañías que se han dado cuenta que qué es eso de vender las pastillas de 12 en 12, una farmacéutica allí buscándose la vida, vendiendo las pastillas sobre receta para un porcentaje y ganar una cantidad minúscula por caja de lo que vende. Cuando hay gentes que lo que hacen es montarse una de vacunas donde no vendo una caja de pastillas que vale $3, sino vendo una sola vacuna por $13 y encima, en vez de venderlo a 20 personas, 1.000 personas, 2.000 personas, se lo vendo a 30 millones de los habitantes de Ghana. Con lo cual ya empiezo a tener más dinero del que tuvo mi padre, mi abuelo y mi tatarabuelo millonarios. O sea, el negocio de las vacunas es una salvajada que debería ser un servicio público en todo caso, pero nunca un negocio privado. Los Estados Unidos han dado ejemplos con leyes antimonopolio. ¿Cómo es que están flaqueando ahora en Estados Unidos con las leyes antimonopolio? Vamos a ver, el muchacho este de la tecnología de vender cosas a toda velocidad, que se separó su mujer de él el otro día, resulta que es tanto el dinero que gana al día que le dio igual que su mujer se llevara una cantidad de pasta que la hace la primera mujer más rica del mundo por delante de la más rica del mundo, incluida varias veces la reina de Inglaterra. Y encima, el señor ese está haciendo tanta pasta y pagando tan pocos impuestos que su propia ex le ha dicho, no, quédate con el dinero y pásame solo las ganancias, que tú eres el que mejor maneja el dinero del mundo. Aunque me hayas puesto los cuernos con esa guarra. Vamos un poco entendiendo el panorama. Claro, no, aquí hay que hacer las cosas un poco de otra manera. Yo ya te digo, no sé qué ha pasado con la ley antimonopolios en Estados Unidos. Ahora se van a enfadar mucho con los chinos echándoles la culpa, igual que los alemanes se enfadaron con los rusos y viceversa en la última guerra mundial.